Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Bueno, Twitter ya es X, eso ya lo sabéis, pero todavía yo estoy empleando el antiguo nombre. Y hoy el tema propuesto dentro de lo que es siempre nuestra inmersión en ese mundo de la historia, en ese mundo del arte y en ese mundo también de las anécdotas, el título que os he propuesto es Imágenes y devociones en la obra de Pablo de Rojas. Seguimos con ese insigne escultor en el protobarroco andaluz que nos está dejando tan buen sabor de boca y que vamos conociendo muchas obras para que así cuando nos movamos dentro de lo que es ese proceloso, bueno, no sé si la palabra es proceloso, pues sino ese extenso mundo de iglesias, de capillas, de templos y de catedrales de la provincia de Granada y de las provincias del alrededor, podamos seguir un poco lo que es el trazo, la obra, las gubias, el trabajo, la belleza sin par de la obra de Pablo de Rojas, de ese gran escultor. Pero estamos volando alto, siempre este podcast siempre tiene esa visión, no sé si la palabra es volar alto, pero estamos volando alto porque en unos cuantos introitos de los capítulos de Historia con Sentido os estoy hablando de las grullas que me ha parecido una de las veces que estaba preparando el podcast, las estuve oyendo allí desde el Monte del Pardo y las oigo muchos años y siempre me llaman muchísimo la atención. Por las calles donde vivo de Madrid también, hay veces que en estos días fríos o en los días de primavera que ya no son tan fríos y cuando los campos empiezan a despertar. A mí ya os conté que siempre me hace mucha impresión cuando voy a la montaña en invierno, cuando no se oyen todo lo que son ese pulular de insectos, que muchas veces no nos damos cuenta porque no sabemos escuchar a la naturaleza, pero en verano es como un zumbido el que suele salir de los cultivos, de los campos, de los matojos, de los árboles, y en cambio en invierno todo eso se para, desaparece, se hace el silencio y se oye pues el viento, o se puede oír muchas veces, si son árboles que no tiran la hoja en invierno, cómo se mueven o cómo siente uno en la piel el rozar del viento. O también puede oír otras cosas, coches, motos, gente hablando en alto, algún perro ladrando, todo esto se junta en todo lo que es esa misteriosa fusión que hacemos los urbanitas con el agro, con la naturaleza, que es tan bonita y tan interesante. Y las grullas que estaban bajando cuando apretaba el frío son las que luego suben hacia arriba otra vez. En Europa las grullas utilizan 3 rutas migratorias. La oriental, cuando suben, que salen desde Etiopía a Egipto y tras atravesar Turquía llegan hasta Rusia. La central nace en lo que es el norte de África y atraviesa Italia para llegar a Polonia, y la occidental, que es la que vivimos nosotros, es la que desde Andalucía y Extremadura llega hasta las zonas pantanosas de Alemania, de Finlandia, de Suecia o de Noruega. Y cerca de 500.000 de grullas utilizan una de estas 3 rutas migratorias en un viaje que es de más de 4.000 kilómetros. Para realizar este viaje de 4.000 kilómetros de distancia necesitan varias semanas y superar diversas zonas montañosas, como ya vimos el otro día. Una de ellas, nuestra cordillera. Si las condiciones climáticas no son favorables, las grullas descansarán al sur del Pirineo durante días. Sin duda es un buen momento único para observarlas en la parte francesa. En Aragón también, como os conté, estaba
la famosa laguna de Gallocanta, perdón, he dicho Gallicanta, a 1000 metros de altitud, que es un oasis en ese largo camino para descansar y para reponerse. Y algunas de las grullas, más de 15.000, pasan aquí también todo el invierno. La grulla, que es la grus, el nombre parece, a mí me recuerda eso de grus, me recuerda a un grupo de música afro, pero no, es el nombre de la grulla común. Son pájaros grandes, con las alas abiertas puede superar los 2 metros y es una de las aves más grandes del continente. A nivel mundial, porque esto ya está muy estudiado, hay 15 especies distintas de grullas, pero solo en nuestra Europa podemos encontrar 2, la común y la grulla damisela, que es casi prácticamente inexistente. Se alimenta de raíces, de tallos, de frutos y de semillas, pero también de insectos, de lombrices y de caracoles. Es una especie monógama, con una misma pareja para toda la vida, y durante el cortejo realizan una curiosa danza formada por particulares movimientos imitados en bailes tradicionales de diversos países del mundo, que contemplaban cómo se movían las grullas cuando cortejaban en su apareamiento. Los dormideros, debido a la naturaleza gregaria de las grullas, pueden reunir decenas de miles de ejemplares. Si además sumamos su característico canto, que puede oírse a varios kilómetros de distancia, decimos que no resultan difíciles de encontrar. Si nos movemos por la península, en la zona de Aragón, en la alberca de Alboré, que fue construida hace más de 1000 años aprovechando el aporte de 2 ríos que descienden de las sierras exteriores, el Astón y el Sotón, y desde mediados del siglo pasado se encuentra unida al embalse de la Sotonera. Es un sitio donde paran las grullas. Hay un bosque de tamarices que ocupa una gran parte de lo que es este perímetro. Las grullas disfrutan mucho donde hay gran variedad, biodiversidad, donde hay también otros pájaros que ellos ven que están patos, que están por allí posados. Pues este es el marco donde las grullas suelen pasar un periodo del año cuando bajan o cuando suben. Y cada día pues están por los campos de los alrededores para alimentarse y regresan al atardecer a las aguas poco profundas de las orillas de la alberca para descansar a salvo de los depredadores. Duermen de pies, metidos dentro del agua, meten la cabeza debajo del ala y así ves como si fuera una bola de plumas, a veces con una pata, a veces con las 2 patas. Y este comportamiento lo repite prácticamente a diario, lo que le permite disfrutar de su imponente imagen y de su característico trompeteo cuando nos acerquemos a una zona donde están las grullas. Y a partir ya alrededor del 27 de marzo, cuando estas grullas, que también se las denomina las damas grises, que han pasado el invierno en la península, comenzará la inmigración conocida como prenupcial. Iniciarían el largo viaje de regreso hacia los lugares de cría. Las grullas abandonan el norte de África y el sur de España cuando suben, y es un acontecimiento que se vuelve a repetir, como vimos, en la dirección sur entre noviembre y diciembre. Es muy sencillo. Para empezar, son aves, como os digo, de gran tamaño, y en el suelo se reconocen fácilmente. A las adultas suelen estar siempre, como os he dicho, en grupo, porque son grises, pero la cabeza es preciosa, de color negro, blanco y rojo, y un pico bastante largo, como el de una garza. Si habéis visto alguna garza, que las garzas yo creo que están más fijas aquí que las grullas, no lo sé, de las garzas no he intentado una búsqueda profusa de lo que es su historia. Y no solo son grandes, sino que además
son unas aves que viven mucho, que pueden vivir 20 años en estado salvaje. En el vuelo, como os dije la otra vez, también son fáciles de reconocer en esa formación en V, con las patas y los cuellos estirados, y el sonido, el trompeteo que se denomina. Yo había dicho grajeo, pero alguno ya me dijo, no, eso se llama el trompeteo. Eso lo de es como se denomina, bueno, pues yo digo trompeteo, que lo he aprendido después. Y muchas veces no hace falta ver los grandes bandadas para saber que están ahí porque se escuchan. En concreto, aves migratorias de largo recorrido que en la época de cría la pasan en las zonas muy distantes respecto al área de invernada. Aquí, como os dije, llegan a partir ya de septiembre, octubre, noviembre, y pasan el invierno en lo que son las dehesas y los cultivos del centro, sur y suroeste peninsular. Especialmente ahora, como ahí se ha potenciado mucho los regadíos en la zona de Extremadura. Más adelante, en torno a los meses a partir de febrero-marzo, es cuando retoman. En cuanto al hábitat de la grulla común, pues difiere según la época. En la época de invernada en nuestro país ocupan las dehesas, las marismas y los cultivos para alimentarse. Pero al atardecer se forman enormes concentraciones en esos dormideros, y los dormideros son, como os he dicho también, que los que están en las zonas pantanosas y donde se paran para dormir. Hay una cosa, por eso que también me la han comentado, que por eso hay tantas en Extremadura, que es que les gustan mucho las bellotas. Entonces, como hay mucha zona de dehesas, ellas disfrutan mucho pudiéndose comer ese fruto tan simpático, el fruto de los alcornoques y de estos árboles que les gusta a ellas tanto. Pero tenemos que irnos a las imágenes y devociones en la obra de Pablo de Rojas. Y nos vamos a ir a una imagen que es la imagen de Cristo atado a la columna, una talla de mediados del siglo XVI de la iglesia de San Cecilio de Granada. Cristo en la columna o Cristo atado a la columna, que es una escena evangélica, es un tema iconográfico muy frecuente en el barroco dentro de lo que es el ciclo de la Pasión. La escena transcurre en el pretorio de Jerusalén y es cuando Jesús es exhibido ante la multitud, escena denominada Ecce Homo, que prefirió librar a Barrabás antes que a él, o bien antes o después de la exhibición es despojado de las ropas, como narra el Evangelio, y no debe confundirse esta escena con la del expolio, que es previa a la crucifixión, cuando ya al final le quitan, le desvisten para crucificarlo, que también la habían vestido con un rico manto y atado a una columna, que es como está ahora, donde será sometido a burlas y a torturas, entre ellas la flagelación y la coronación de espinas, denominaciones iconográficas que a veces son totalmente identificadas con esta y a veces se diferencian con precisión. La columna es a veces representada por una columna sustentante que va del suelo al techo, o como una pequeña columna de aproximadamente 1 metro de altura y provista de argollas, y Cristo suele estar encadenado o atado o atada a ella, con lo que a veces se insiste más en su patetismo. Seguimos recorriendo las devociones y tenemos en la iglesia parroquial de Huétor Vega una imagen de Jesús Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno es la talla de Pablo de Rojas, yo creo que la joya del patrimonio de Bétor Vega. Ha sido restaurada recientemente. La cruz, que es una maravilla de madera de Taracea, antes de la restauración parece que estaba muy, muy deteriorada,
y lo que es la talla, que está como un Cristo, como un poco tambaleante, es una auténtica maravilla, como os estoy diciendo. A mí me impresionó mucho. También hay una imagen de Jesús Nazareno en la iglesia de Archidona, que es considerada también una obra de extraordinaria calidad, y su postura es la propia del manierismo de finales del siglo XVI y principios del XVII. Está restaurada y desde el año 92 tuvo un remate para lo que es el paso procesional. Es una cruz también, la cruz es preciosa, con la taracea también, una cruz impresionante. Otro Jesús Nazareno es el de Priego, que también es otra imagen de procesión. Por eso os estoy hablando de imágenes y de devociones. La imagen del Jesús Nazareno de Priego, se sabe que la imagen estuvo ubicada en el convento de los franciscanos de Priego y que salió procesionalmente ya en el año 1593. Y la cofradía de los nazarenos fue fundada en ese año y contaba con esta talla entre sus insignias o en sus imágenes. Otra imagen que tenemos es la imagen del crucificado de la parroquia de San José de Granada. Está colocada en un retablo posterior construido por Francisco Vallejo entre 1778 y 1789. En la iglesia hoy conocida como los Hospitalicos está el crucificado de la iglesia de Corpus Christi, hoy día denominada de los Hospitalicos. Y los Hospitalicos es un templo de carácter asistencial ubicado en el tramo de la calle Elvira más cercano a la Plaza Nueva, y que es conocida en el pasado como Hospitales, ya que enfrentado al Corpus Christi, la iglesia se sitúa donde en este enclave estaba el Hospital de la Caridad y el Refugio de la Caridad, hasta que en 1915 se produjo su derribo y el traslado a la ribera del Genil. Hay una hermandad del Corpus Christi que se fundó en Santa Fe para asistir y socorrer a soldados del ejército de los Reyes Católicos que participaron en el asedio de Granada, y en 1517 esta institución piadosa fue refundada por los síndicos y cofrades que en el año 1595 crearon sus constituciones, y en ellas establecieron como fines de la hermandad el albergue y la curación de heridos, y con tal objeto empezó a construirse en el año 1524 una parte de la portada, y en 1527 la estructura hospitalaria. En 1614, con la creación de la Hermandad del Cristo de la Misericordia, se ampliaron las funciones al dedicarse a partir de entonces a las actividades tradicionales de la asistencia y el entierro de los ajusticiados. La iglesia está hecha de piedra de Elvira. La portada se compone de un primer cuerpo con un vano adintelado, enmarcado por 4 columnas, sobre el que se sitúa un segundo cuerpo formado por un arco semicircular saliente, y la moldura más interna que limita la puerta de ingreso del ingreso a la iglesia presenta un perfil curvo y con hojas de poco relieve, y a continuación se sitúan 2 fuertes molduras laterales rematadas por sendas hojas carnosas con volutas respectivamente, que sustituyen a las pilastras y a los capiteles que suelen ocupar este lugar. El resto de la fachada está hecha en ladrillo, sobresale también una torre campanaria erigida en el ángulo izquierdo, y en el interior de la iglesia se encuentra de reducidas dimensiones
Y hay pues los típicos retablitos barrocos y las piezas de devoción del Santísimo Cuerpo de Cristo, de la Misericordia, que son las que verdaderamente mueven a la devoción de ese templo. También tenemos el crucificado del Sagrario de la Catedral de Granada junto a la Capilla del Pulgar. Es la imagen que culmina el tipo iconográfico de los crucificados de Pablo de Rojas y en el que se ablandan las cualidades y las durezas ennoblecidas y lo hacen como por así dijéramos un crucificado prototipo de su obra. En la parroquia de Santiago hay también una imagen de este santo. Se le atribuye la imagen de Santiago, que se encuentra tallada en piedra dentro del frontón de la portada junto a lo que es la puerta de entrada a la parroquia. Hoy se denomina Iglesia del Servicio Doméstico y hay otra iglesia también relativamente cerca donde hay otro crucificado, que es la iglesia de San Pedro y San Pablo, que tiene un crucificado procedente del monasterio de Santa Clara de Lucena. Cristo crucificado del retablo del convento de San Antón, junto al crucificado del retablo mayor de San Jerónimo, con las figuras de María Magdalena y de San Juan. Crucificado del coro bajo de Santa Isabel la Real, crucificado de la sacristía de la parroquia de Santa María de la Alhambra, crucificado otro de la clausura del convento de San Antón, crucificado del segundo cuerpo del retablo mayor de la parroquia de los Santos Justo y Pastor, el Cristo muerto del monasterio de San Jerónimo y el crucificado de la sangre de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la sangre de María Santísima de la Consagración y de las lágrimas del sudario. Este es otro Cristo también de una profundísima devoción y de una profundísima tradición. Es una imagen que refleja las características comunes de la escultura granadina del siglo XVII, con muchos elementos del manierismo tardío ya muy cercanos al realismo barroco, y se representa a Cristo muerto en la cruz con cuidada y sobria anatomía, reflejando algunos trazos de la obra de Pablo de Rojas. La cabeza, voy a volver a repetir, la cabeza hacia el lado derecho con gesto de patética angustia, el torso vuelto hacia el mismo lado, las piernas un poco cortas, vueltas hacia la izquierda unidas por un clavo, el paño de pureza anudado a la izquierda y convencionalmente plegado, y era una talla, como os digo, de calidad artística en la que destacaba el modelado de su expresiva cabeza sin corona de espinas, supuestamente posteriormente superpuesta, y con amplia cabellera cuyos rizos pendían sobre sus hombros, encuadrando la cara, lo que la separa de otros autores distintos del autor al que nos estamos refiriendo. Otra imagen es la imagen del Cristo de la Salud, que se encuentra en la iglesia de Huétor Santillán y ha sido recientemente restaurada por los alumnos de Bellas Artes de la universidad, y se descubrió que la imagen estaba policromada completamente en sus encarnaciones y en el paño de pureza, ocultando la pintura original que estaba repuntada, claro. Y una vez eliminado todo lo que era estos repintes, se ha podido datar y precisar que estamos en una realidad con los Cristos realizados por Pablo de Rojas en su última fase. Tenemos también en la parroquia de San Cristóbal un calvario en la iglesia del Ángel Custodio, en la iglesia de San Bartolomé
una candelaria en el altar izquierdo de la nave. En la iglesia de San José también la Virgen de San Bartolomé, un crucificado de la iglesia de San Bartolomé procedente de la iglesia del Salvador, una Virgen del Rosario de la iglesia del Salvador y actualmente en la de San Bartolomé, una Virgen con el niño de la iglesia de San Cristóbal, una imagen de la Inmaculada del seminario de San Ignacio de Baeza, en Baeza, y una imagen del hospital Otro Cristo en la Concepción de Écija en Sevilla. Seguimos viendo obras, está en el convento de Santo Domingo de Granada, una imagen de la capilla de Santa Catalina de Siena en su capilla, en la segunda capilla de la derecha, y una imagen de San Jacinto también en el convento de Santo Domingo de Granada. En la iglesia de San Antonio Abad de Granada, una imagen de San Antonio, una imagen del Cristo crucificado en el convento de Santo Tomás de Villanueva de Granada, otro Jesús atado a la columna en la iglesia de San Miguel, una imagen de Jesús resucitado en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y parroquia de la Santísima Trinidad. Esta es una talla que está colocada a los pies de la iglesia, datada en torno a 1590 y que se recoge la atribución a Pablo de Rojas, y al mismo tiempo hay que decir que también la restauración no ha sido muy allá. En Nuestra Señora de la Cabeza de Priego se encuentra una imagen de San Marcos, recientemente restaurada en lo que son los talleres de la Conferencia Episcopal Española, una imagen del Cristo de la Humildad, que es también una obra que se encuentra en la iglesia de San Salvador de Baeza, el famoso retablo de Albolote, donde hay gran parte son atribuciones a él, y muchas esculturas que se pueden atribuir, pero no se pueden decir que exactamente sean de su gubia, porque muchos templos perdieron sus archivos en la guerra, no se conservaban todo lo que eran su documentación, o no se había compartido su documentación con la de los obispados, y poco a poco, en una labor ardua de investigación, pues iremos encontrándonos con esta obra de este gran desconocido pero importante autor, Pablo de Rojas, y hoy hemos recorrido las imágenes y las devociones que él creó para que fueran recordadas y para acompañaran muchos momentos de piedad de los pueblos granadinos, del pueblo andaluz. Juan Carlos González, Historia con Sentido, un día más encantado de haberos acercado esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.